Bienvenidos a su podcast de Fórmula Uno The Perfect Lap, la vuelta perfecta, donde nosotros los mortales no la buscamos, pero sí la esperamos en cada clasificación y carrera de Fórmula Uno. Mi nombre es Mario Melo, como siempre aquí Lorenzo Castro me acompaña, y hoy tenemos de plato fuerte el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas. Lo venimos hablando desde la semana pasada, cuando grabamos nuestro episodio de Singapur, nada, este fin de semana fue un Sprint Race Weekend. Lorenzo, bienvenido. Sí, Mario, totalmente en el plato fuerte de hoy, la carrera de Austin, que mira, otra vez, aunque quizá no fue tan interesante como las últimas carreras, Austin no defrauda. Un circuito que se presta para rebase, diferentes líneas, curvas técnicas difíciles, con elevación a ciega, que precisamente es lo que siempre estamos buscando en cada carrera. Y definitivamente, Austin para mí es una de las carreras que mejores se dan en el año, cerca de República Dominicana también. Y fíjate que la renovaron, me parece que hasta el 2034, 2036 creo que fue. Sí. ¿Qué significa eso de que se están dando buena la carrera? Hay batalla, es interesante, el público va. De hecho, estaba absolutamente sold out este fin de semana, que lo estábamos viendo, y es la primera vez que nosotros vemos que en la gráfica de Fórmula Uno dice sold out. Sold out. O, co- Así o mismo. como dice el Alfa, solao, Sold out, solao, sí. solao. Y nada, señores, como siempre, recordando a nuestros amigos de Puma, nuestros amigos de Monster, prueben aunque ya tiene tiempo, el sabor de mango, señores, el que no lo ha probado, le invitamos a que lo prueben. Y nada, Mario, vamos arriba con Austin, y pues quiero empezar el episodio con esto. Queremos hacer una fe de rata, porque dijimos en el episodio pasado de que era muy improbable que se activara el Heat Hazard por la parte de la FIA. Y lo primero que pasó el miércoles en la tarde, antes de que los carros tocaran pista, o el jueves de la mañana, no recuerdo, Heat Hazard. Escupimos para arriba Mario y yo. Declarado. Es Sí. increíble, mano, es increíble. Y así mismo, después de las prácticas, ahí vimos también a Antonelli hablando y diciendo precisamente lo que nosotros dijimos que podía pasar. Que en vez de refrigerar, lo que estaba era calentando el fluido. Calentando. Le pasó a Antonelli. O sea que ahí lo azaramos a los dos, a lo del Hit Hazard y bueno, eso también de lo que podía pasar. Eh, este fin de semana de Austin. eh, bueno, tuvimos Spring Race, ¿verdad? Y sin miedo a equivocarme también, puedo decir que con el gran caos de la primera vuelta, de la largada del sprint, el sprint race resultó ser más interesante que la carrera. ¿Tú crees? Porque, Sí, se loco, puede decir. no, eso de que los dos McLaren DNF, de verdad que totalmente inesperado. Tú sabes, no tuvimos una sola práctica libre, como son los sprint weekend, y en la quali, Max se queda con la pole position, y la gran sorpresa de la sesión fue Nico Hülkenberg clasificando en B4, Y detrás. perdona que te interrumpo. La gran sorpresa y la gran mala suerte también de la carrera de sprint porque Eh, fue el que ocasionó absolutamente toda la desgracia de la carrera. Qué vaina, increíble. Tú sabes, pues digo, es un racing incident al final, pero Sí, eh, yo diría que si me preguntas a mí, obviamente, la culpa recae entre Piastri o Nico Hülkenberg. Realmente creo que desde el punto de vista de quién lo pudiera evitar, creo que Hülkenberg era el que más lo podía evitar. Pero del que hace, vamos a decir, la decisión que de desencadena cerrar. eh, todos los eventos, entonces ahí es Piastri. Al final del día creo que de igual forma no es algo, yo lo consideraría también un racing incident, Melo. Es muy difícil, suele pasar mucho en esas primeras curvas, en esta pista, o sea, lo hemos visto en 2022, lo vimos eh, 2021, eh, lo vimos el año pasado también, de cierta forma, no hubo un contacto así de fuerte, pero casi se da en la primera vuelta con Leclerc, y así. Entonces, este año de verdad que... Y lo que más duele lo de eso es, tú sabes, o sea, porque lo importante de este fin de semana, la gravedad de lo que pasó este fin de semana entre los McLaren, resulta y acontece que fue en el sprint race. Nosotros hemos venido hablando también de por qué los equipos y los pilotos usualmente no toman riesgos en un sprint race. Y es porque básicamente no vale mucho la pena. El resultado que tú puedes ganar son pocos puntos, no es tantísimo como para tú sacrificar un carro, irte al toque, dañar el carro y también comprometer tu carrera.
más adelante. Y precisamente, viejo, eso fue lo que vino a pasar aquí. O sea, nosotros tuvimos una de las sprint race que resultaron ser más costosas de la historia. Loco, 6 DNF, era el primero, Ujú. con 4 carros involucrados en la primera vuelta de una curva. Increíblemente, Hulkenberg sí pudo continuar. Y esto fue algo tan loco que pierde su front wing en en la primera curva y más adelante en la vuelta también le pasa por arriba a su front wing porque se quedó atascado en el carro de Tsunoda. Y después Hulkenberg resulta que lo pisa cuando ya en la parte que Tsunoda se le salió de abajo, vuelve y lo pisa. Eh, y es eso, o sea, un sprint race donde no se supone que los equipos toman riesgo, al final resulta ser algo demasiado costoso con McLaren y costoso también en el sentido del tiempo valioso que perdieron para Probar. medir el rendimiento de su carro y probar, vamos a decir, seteo, qué tan alto puede estar, qué tan bajito puede estar, que fue uno de los temas también en boga este fin de semana, ya que con el nuevo suelo de Red Bull le está permitiendo a Max y a Yuki también, claro, correr con el carro a una altura relativamente bien baja, sin sacrificar lo que sería el plank, que El como ya wear, vimos años anteriores, el desgaste del planca, ajá. como vimos años anteriores, aquí descalificaron a Hamilton por plank wear y a Leclerc también fue el año pasado. Entonces, Y creo que también a Russell en una de las carreras también lo descalificaron por el Plankwear el año pasado. Corrígeme que tú tienes más memoria. Bélgica, ¿podría haber sido? No, Bélgica fue por el peso. Creo que, creo que, Pero bueno, creo que, bueno, lo ponemos ahorita. Y sí, o sea, totalmente de acuerdo. McLaren básicamente fue a ciegas a la carrera porque no pudo probar el tema del desgaste de las gomas por el tema del incidente que tuvieron en el sprint y al mismo tiempo de que tenían que probar cómo va el desgaste con las temperaturas tan altas que teníamos el fin de semana entero. Em, y era una gran incertidumbre que tenía el equipo, puesto que al final la carrera también tuvo un gran peso de estrategia como tal, porque mira cómo todo el equipo en algún momento, y quizá adelantándome un poquito al episodio, todo el equipo iban como adivinando y diciendo como que no, la dura no me va a dar el rendimiento que yo quiero en tiempo de vuelta, vámonos por la suave. Y todo, literalmente casi toda la parrilla se fue con estrategia de suave como última parada. claro. Y que la suave, aquí obviamente rindieron bastante bien. A pesar del calorazo que hacía. Este, La suave, entre comillas, porque no queda tan suave tampoco. Era C4. Pero sí, mira, tú sabes, otro de los detallitos también importantes de este fin de semana. La edición de compuestos, había un salto, porque se usó C1, C3 y C4. O sea, la C2 se saltó. Y como sea, no dio el resultado que la FIA quería. Y Pirelli, claro. Em, ¿Sabes que uno de los puntos más interesantes también del sprint race fue el intento de rebase que tuvo George Russell con Max Sobre Verstappen, Max. que realmente un poco ambicioso, pero realmente no fue tan fuera de control, porque claramente no hace la curva, ¿verdad? Pero no fue tan fuera de control como tal vez se pensaba. Ya tú lo ves detenidamente y tú ves que el intento, aunque nunca iba a funcionar, no fue malo tampoco. Pero lo intentó. Exacto. Y después tuvimos el segundo incidente en la carrera, que fue entre Lance Stroll y Esteban Ocon. Eso estamos hablando del sprint race, ¿verdad? Que hacia el final del sprint race, Lance Stroll hizo un dive bomb ahí hasta la primera curva que, viejo, o sea, sí, George Russell fue ambicioso, pero Lance Stroll fue 2 veces más ambicioso, yo creo que lo que fue George Russell. Porque venía de demasiado, Demasiado demasiado. lejos. Y él está tan claro de que metió la pata, que obviamente le pide perdón de una vez. Fue como que se ve, como que es miel de excusa, viejo. O sea, me pasé, de verdad. Y, y yo creo que ya con eso, el sprint race termina bajo bandera, perdón, bajo safety car, que bajo bandera, iba a decir bajo bandera roja. Eh, y bueno, ahí tuvimos un resultado muy popular en un tercer lugar, que fue alguien que se benefició grandemente de ese incidente en la primera vuelta y es el español Carlos Sainz, que Carlos Sainz. se robó el show, obviamente, ahí en el podio también, la celebración. O sea, hubo una sesión de aplauso y de voceo de la gente gritando en el público, de loco, más de 30 segundos, me atrevo a decir.
ahí y no lo dejaban ni hablar. Y cuando se iba a parar, otra vez arrancaron ahí con Carlos Sainz. No, o sea, sí, otra vez otro tremendo resultado de Carlos. Lástima que, como ya tú lo decías ahorita, el tema del sprint es algo como de doble filo, porque está bien, le da el exposure de quedar en un tercer lugar, pero al final no le da el resultado en cuanto a puntos que necesitaría quizá un equipo como Williams, que está dando buenos resultados, el carro va bien, pero no han tenido buena suerte. Y otro tercer lugar de nuevo a Carlos Sainz en dos o tres carreras, a pesar de que era el sprint, ok, pero creo que son dos carreras. Y oye, tremendo, lástima que también el domingo no contó con la misma suerte. Claro, es una pena, ¿verdad? Los dos Williams quedaron en los puntos porque Albon quedó sexto. Sexto. Tuvimos también ahí a Antonelli en Y octavo, Ferrari también en los puntos, los dos Ferrari, Charles y cuarto y Hamilton. quinto. Y me falta Tsunoda, que en silencio y muy callado, Tsunoda también fue uno de las estrellas del fin de semana, diría yo. Está bien que no está rindiendo igual que Max Verstappen, algo muy difícil, pero gana 11 posiciones en el sprint race de manera relativamente rápida por los incidentes delante, pero se consolida ahí con ese séptimo lugar en el sprint, consiguiendo, perdón, 2 puntos muy valiosos para él. Creo que su primera vuelta también, como uno de los su primera vuelta Highlights. en el sprint race, es uno de los highlights también de este fin de semana. Yo creo que ya podemos pasar, habiendo comentado eso, no sé si tú quieras mencionar algo más. Ah, perdón, hubo un penalti a Berman. De Berman, Por, leaving the track and gaining an advantage. Y quedó de último. Para que tú veas cómo se invirtieron los papeles, porque Berman el domingo también hizo un tremendo papelazo, viejo. sí, entonces, exacto, tuvo la mala suerte el sábado, pero el domingo le fue bien y Carlos Sainz entonces tuvo la buena suerte el sábado y el domingo le fue mal. Total. Y ojo, que esos tres pilotos, Berman, hay un triángulo ahí entre Berman, Antonelli, Sainz, de una serie de eventos este fin de semana que entre ellos estaban como interconectados, porque hay que decirlo, bueno, cuando llamamos por la carrera, pero sí, y que es Total. increíblemente claro. Y todo eso, también en la misma sección de la pista, en la misma curva, entre sería 13, 14, 15, me parece, eh, que pasaron todos estos eventos. Eh, Que mira, hago una acotación. eh, Esas curvas me fascinan, porque durante el paso de los años hemos visto como todos los pilotos intentan probar diferentes líneas, hacer un up and under, una tijera, intentando diferentes líneas, diferentes puntos de frenada, que no, que se sale, que después lo cortan para adentro. Yo diría que eso es una de las mejores curvas sectores de curva del campeonato entero, por toda la maniobra diferente que se pueden hacer en esa tres curvas. realmente, y hemos visto varias, o sea, a través de los años. Es como, no sé, Silverstone también, por ejemplo, que te ofrece eso por muchas curvas consecutivas, de ver Ujú. duelo entre carros, tú sabes. También Cota Es un, es un, es se un, le da, se le da. es un muy buen circuito, ¿viste? De verdad, hay que dársela. Sí. Hay que dársela a Germán Tilke. Austin, de verdad que ya, allá, o sea, tiene un estatus legendario. Tú sabes algo también que se pudo apreciar durante el fin de semana entero y fue los bumps que tenía el circuito. O sea, son muchos y creo que venimos de que los faltaron hace 1 o 2 años, si mal no recuerdo. Ujú. Y ya miren qué condiciones está. Realmente, tú sabes que esa era una de las Incertidumbre de los quejas. equipos. No, o sea, de las quejas inicialmente cuando se construyó el circuito de Austin, por donde se estaba haciendo, de que obviamente iba a requerir de mucho mantenimiento del asfalto y eso. Y verdaderamente eso es lo que se está viendo ahora mismo. Pero, como te digo, eso no ha impedido que la pista, vamos a decir, dé el resultado esperado para los fanáticos. Y que se ha convertido en un destino usual para los fanáticos también por el buen show que da, lo, el precio, obviamente, y todo lo que hay La alrededor ciudad del también. evento. Claro, porque Downtown Austin está relativamente cerca. Y es de verdad que un eventazo. Yo no fui este año. Aquí tengo yo un recuerdito del año pasado, de cuando fuimos al Haas Hangout de 2024 ahí, que pude también conseguir la firma de Nico Hülkenberg. Y, y nada, este año no pude ir, lamentablemente. Pero vamos a ver si en el 2026 volvemos por allá.
Siguiendo ya entonces con la clasificación, para la quali. rápidamente, Una quali que empezó extraño por el error de Isaac. eh, con Porque un fue en accidentazo. la Q1, un accidentazo así, y eso que em, se vio muy Hayar, quejándose mucho después del error, que cómo puede ser, dándole el guía, bien quillado la vaina, pero al final, hermano, te metió la pata. Coño, la Fue frustración un fuerte. errorzazo. Sí. Y obviamente fue un accidente a más de 160 kilómetros por hora, 170, Sí, creo fue duro. que Sí, fue reportaron. duro. O sea que el tipo se dio duro ahí. Una pena, obviamente, de alguien también que le ha ido muy bien este año. Y entonces empezar un fin de semana así, cuando las otras dos personas que están en la misma conversación que él, dígase Yuki Tsunoda, Liam Lawson, tuvieron fines de semana mucho más sólidos. Positivo, sí. Eh, Obviamente, como ya mencionamos, específicamente Yuki. Eh, Después ahí tuvimos también un Alexander Albon que clasifica P19 para la sorpresa de Otra muchos. vez, Eliminado en Q1 por track limits, había metido una vuelta lo suficientemente rápido para colocarse P5, pero esos y track limits no perdonan. no perdona, ¿eh? Y que por ese track limit y por esa penalidad pasó con la Pinto Q2. Exacto. No hay mal que por bien no venga. Sí, un regalito. Con la Pinto tú nada más le veías esa sonrisa por el caco, de que mira, usamos, señores. Claro, claro, tenía par de ya. Bueno, yo sé que le había ganado la clasificación a Gasly, pero tenía un tiempito sin llegar a Q2, ¿no? Sí, No recuerdo. sí. Creo que la última fue Baku. No, Y creo que Baku. no, Salvo. yo creo que fue más para atrás. Tenía un tiempito. Y nada, ahí se le dio. Después tenemos a Un un, Lance, un un Esteban Lance Ocon también, que que es se fue en Q1. este Ocon que no se encuentra con el carro. O sea, Berman lo tiene pisado realmente. Y si oyeron los radios en esta carrera también, Ocon dijo de que, o sea, ya después de hacer el final de la carrera, como que, guys, ¿qué es lo que ustedes están haciendo conmigo? Porque no, el tipo está de frustración en frustración realmente. No clasifica bien y tampoco le está yendo bien en carrera. Eh, Después tenemos A a Bortoleto, Bortoleto, que fue eliminado aquí en esta Q1. Y ya después tenemos ahí en Q2 a alguien que yo de verdad a los dos pensé. Alpine, Colapinto y Gasly, y luego Tsunoda y Liam Lawson. Y Hulkenberg. Tú sabes que yo, viendo el inicio del fin de semana de Hulkenberg, primero en la práctica libre, pero uff. Segundo, llegamos a Sprint Quali SQ1, P5. SQ2, P5. SQ3, P4. Y llegamos a la clasificación y clasifica P11. Yo creo que fue un poquito decepcionante para mí, pero no podemos tampoco pedir tantísimo porque clasificar En un P11 Sauber, todavía es un muy buen resultado y ya con es los un otros Sauber. carros, exacto, en un Sauber, y ya con los otros carros más seteados, con más tiempo de práctica y mejores, vamos a decir que planificación y seteo, entiendo también que se va a volver un poquito más difícil mantener ese ritmo. Claro. Eh, Sin embargo, se mete a P11 y ya en Q3 tenemos a un Bearman, otra vez, llegando a Q3. Esta es como la quinta vez que llega en el año. Muy bueno de Bearman realmente. Tuvimos a un Carlos Sainz también, Fernando Alonso, los dos McLaren, los dos Ferrari, George Russell, los dos Mercedes también, Y obviamente, los usual suspects. y Max Verstappen, quien Está. nuevamente se De nuevo. con la pole, es el piloto que Ey, tiene más pole position este fin de semana, este año. está duro. Está duro el hombre, ¿oíste? Está Está sólido, duro. sólido, tranquilo. Y se le ve calmado realmente. Está duro. Eh, Se le ve calmado realmente. Y una de las grandes sorpresas para mí, un Oscar Piastri que no se vio bien en el fin de semana completo, clasifica P6. eh, Pero, tú sabes, yo digo que no solamente se lo doy a Piastri. Lando no tuvo un mal resultado, pero también Lando no se veía conforme con el carro. no, claro que no. Tú no lo veías dando como eso el paso sobre la mesa en una vuelta, en tiempo de vuelta y en race pace también. No se veía tan dominante como antes. No, De hecho, en esta carrera yo me atrevería a decir que se vio, en la quali principalmente, se vio un pace de Red Bull como si fuera el año pasado, que tú, hasta la última salida de Q3,
el tipo le llevaba, creo que eran 8 décimas a Piastri y creo que le llevaban 500 décimas a Norris, Sí. a ese nivel. Y claro, que Max nada más dio una vuelta, como quien dice, nada más necesito una vuelta en la clasificación. Porque la segunda soltó. No, se quedó como a 2 segundos de Sí. empezar la última vuelta. Y ni siquiera así fue superado, ya tú sabes. Pero como sea, el margen fue grandísimo. Le ganó casi por 3 décimas a Lando Norris. Eh, Leclerc está pegadito ahí de Norris también, 6 décimas, en tercer lugar. Después tenemos a George Russell, bien pegadito también. Hamilton, Piastri, Hamilton. Antonelli, Berman, Sainz y Fernando Alonso. Que todo, esos cuatro pilotos ahí estaban viejos a media décima, o sea, 0.05. Media centésima sería. Décima. Y, y sí, viejo, o sea, súper pegado. Entre esos No, sí, cuatro pilotos. centésima. Decisivo, Centésima. decisivo. Después de ahí, bueno, ya podemos pasar a la carrera. Realmente, empezando por el principio, la largada, que usualmente es uno de los sitios donde más acción vemos. En contraste con la largada del sprint race, Muy no limpia. pasó, no pasó No gran pasó cosa. nada, muy limpia. Todos los pilotos se respetaron. Sí vimos quizá algunos movimientos un poquito cercas, pero todo el mundo evitando un contacto. Por ejemplo, vimos un Leclerc que se fue abierto, quizá diciendo, a mí no me metan en ningún lío, señores, yo quiero salir de esto limpio, que le salió bien la jugada. Un Hamilton también que le salió bien en la primera curva, que salió ahí a la par de Piastri, pudo hacerse también con la posesión. Eh, y nada, no sé si tú tienes quizá más para atrás No, algún piloto que se haya aprovechado. Creo que Yuki también tuvo una muy buena largada. destacar que Domingo. hubieron tres pilotos que largaron con soft, uno de ellos Charles Leclerc, resultó ser clave para el resultado de la carrera, aparentemente siendo la mejor estrategia de fin de semana. Claro, no se sabía antes de empezar la carrera, no se sabía, pero mientras fue evolucionando se dieron cuenta y viendo el rendimiento de Leclerc, poder aguantar a Norris en ese primer stint o sea, Enterito, prácticamente viejo. completo, hasta que llegaban ya, vamos a decir, al cliff las gomas, eh, pero resultó ser la mejor estrategia realmente. Eh, Y también por lo menos no, sé de dos pilotos también que largaron con Dura. Me parece que Albon largó con Dura. Me parece que Ocon también largó con Duras. Y al final, ni hablar del resultado de Albon, porque Albon se despachó rápido, me parece, de la carrera, si mal no recuerdo. no, 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 Albon, mentira, no. Fue Williams, fue Williams. Sainz, perdón, perdón. Y Ocon también, que no apareció tampoco en la carrera entera con la estrategia. no, para nada. Y Bortoleto igual, que uno de los soft, de los que largó con soft, que se fue a dos paradas, la pagó cara también. Albon, lo que pasa es que Albon y Bortoleto fueron dos de los pilotos que tuvieron dos paradas en la carrera. Y perdón, Obviamente, no, mi confusión viene por el error que comete Albon en la primera vuelta, que ah, tiene un toque con Bortoleto y hizo un spin. sí, Pero al final la estrategia de largar con Dura tampoco funcionó, o sea, se fue a pique eso desde un principio. exactamente. Además de que obviamente también no salió ningún safety car ni nada por el estilo, que pudiera salvar la carrera, pero no, no se dio. Después, mentira, sí, sí se dio un safety car al principio de la carrera, porque ahí, perdón, Fue un ese es uno de los virtual accidentes. Exacto, un Virto con Carlos Sainz y de Antonelli. Antonelli. Otra vez en esa sección de la pista. Después Que, de que que una o dos vueltas antes, Carlos Sainz había tirado un rebase ahí de librito que le salió perfecto, que no me recuerdo quién fue. a Berman, Fíjate, te a digo ver, que es el triángulo. Berman, Antonelli y Sainz. Este fin de semana. Y en esa sección de mira, la. calcado. Oye, eso quedó lindo. Y después lo volvió a hacer Albon en esa curva con un pase, mira, milimétrico, que eso le quedó la pintura del nose con eso al Al, Alpine. Se al le quedó Virtus, ahí la marca. ¡Fup! a Colapinto. Ya hacia el final hacia el final de la carrera también. Durísimo. Ese rebase quedó bien hoy. No, para mí ese fue el mejor rebase de la carrera, sin lugar a dudas. Sí, Sin lugar a dudas. fue al extremo. Pero bueno, viendo ese incidente, y yo creo que ya podemos sí mencionar el triángulo que tenemos aquí, porque empezando por el incidente del sprint race entre Berman y Antonelli, Berman se queda por fuera de la pista, mantiene la posición, ok. Entonces ya venimos al domingo. Sainz se tiene un rebase a Berman, durísimo.
lo logra, que lo deja a Berman sin opciones prácticamente. Y luego después tenemos entonces ya el intento fallido de Carlos Sainz con Kim Antonelli, que lamentablemente parece que fue muy ambicioso, se dio cuenta tarde también, el carro bloquea, y lamentablemente no hay nada, no hay mucho que pueda hacer, y ahí Un pasajero. le da un spin a Antonelli, y él lamentablemente tiene un BNR. From Hero to Zero, en verdad, es una pena, porque obviamente después de ese rebase de Berman, ya estaba emocionado, y probablemente también Claro, iba a conseguir un computado. resultado bueno, probablemente se le iba a Y pagar creo con... que podía conseguirlo. Creo que podía conseguirlo porque tenía una estrategia positiva, había la comedia, estaba haciendo rebase, iba rápido, tenía pace, y se topa con, con Antonelli, que también hay que decirlo, hay que admitirlo, para mí fue muy ambicioso de parte de Sainz, porque iba un poquito pasado, al final tú lo notas cuando tú bloqueas la goma, que ese ya como tu last resource, boom, te chocaste y te lo llevaste de por medio, sepultado la carrera. Algo también aquí que mencionar, en esa misma curva también fue otra situación que pasó con Berman y Yuki. Berman intentó hacer ese rebase, pero ahí el que lo hizo mal para mí, bajo mi opinión, fue Yuki. Yuki se movió a la frenada, clarito, clarito, clarito. Y ahí Berman, perdón, Sí, Yuki se movió, realmente se movió. Yuki se movió claramente y quizá para evitar el contacto, Berman se tira para la grama y ahí hace un spin. What? Sí, de hecho, Berman estaba asustado con el incidente del sábado, porque pensaba que le iba a salir un race ban por esos 10 segundos. Al final no le darían Ahora, puntos de licencia. y fíjate, yo creo que si eso no pasa, Berman acababa un séptimo fácilmente. Sí, cogía su punto también. O sea, punto el sábado y punto el domingo en el gas. Muy buen fin de semana, diría yo. Obviamente ese No, pero problema. él cogió puntos, él cogió un noveno lugar en la carrera, Sí, sí. pero Por eso digo, hubiera acabado en séptimo seguro. ¿tú crees que se llevaba a Tsunoda? Tsunoda quedó viejo, o sea, no es por nada, pero Tsunoda estaba, bueno, es que era con Tsunoda el Sí, suceso, ¿verdad? fue con Era su contra Nora, Tsunoda, en dado caso, sí. Se hubiera puesto séptimo, ¿verdad? Tienes razón. claro. Tienes razón. Y Tsunoda obviamente que pudo hacer una carrera buena este fin de Aceptable. semana, porque en la primera larga P13 y en la primera etapa de la carrera, primera 7 vueltas, loco, se pone séptimo básicamente, octavo, séptimo. Ujú. En las primeras siete No, vueltas, o sea, hizo una muy buen inicio de carrera y una muy buena primera vuelta. y este fin de semana la verdad que le fue súper, de lo mejor de su fin de semana de Yuki. Sin embargo, veo el Power Ranking de la Fórmula 1, el oficial, y Yuki tiene como un 6.8, no es así. Por lo menos está dentro del top 10. Eh, pero nada. Yo creo que ahí ya concluyendo esa parte de la carrera, después tuvimos un Fernando Alonso y un Nico Hülkenberg que durante gran parte del fin de semana también estaban compartiendo, estaban uno junto al otro en el timing table. Gracias a Dios Hülkenberg tuvo por delante en la carrera y Fernando Alonso no pudo acercarse al Sauber en este fin de semana. Eh, Asimismo también una vez Nico, después del incidente entre Yuki y Berman, Nico gana la posición de Berman. Inicialmente Berman empieza a recortarle, pero ya una vez eh, logran pasar X cantidad de vueltas, bueno, pues entonces ya ahí Nico vuelve a empezar a hacer diferencia a Berman. Y se queda ahí con un P8 muy valioso que al final del día le da 4 puntos y lo pone en un noveno lugar por delante de Hayek. En la tabla. Mira, mención especial, hay que decirlo. Ferrari este fin de semana, viejo, se vio Muchísimo mejor, bien. muchísimo mejor. Esa defensa de Leclerc con Norris. Mira, hay que Perfecto. quitarse el sombrero. Hay que quitarse el sombrero. Lo hizo por el primer tercio de la carrera. Fue defensa pura de Leclerc. Y después volvió otra vez defensa Con pura el, de Leclerc con el para soplo. el último tercio. Sí. Y viejo, mira, muy buen resultado también de Ferrari. También Hamilton se vio quizá más cómodo. Me hubiese gustado también que Hamilton hubiera estado ahí cerca en esa pelea de Leclerc con Norris para quizá poder capitalizar algo o forzarle un error también a Leclerc, a, a Norris, perdón, para que le dieran, porque ya tenía sus 3 warnings de track limits y quizá hubiera sido un spice mejor a la carrera tener ahí a Hamilton, que también pudo haber quedado en el podio si no hubiera tenido ese drop-off en cuanto a la goma
que se comenzó a quejar después de la mitad de la carrera. Fuertísimo, ¿no? Yo, o sea, yo hasta llegué a pensar que estaba haciendo lista en costo o algo, pero yo no sé, no revisé. Pero que se Yo cayó, se también cayó. pensé eso, pero fue la goma que se cayeron. De hecho, sí, en el Radio Rewind, él se estaba quejando muchísimo de la goma, inclusive y en la última vuelta, él pensó que tenía la goma pinchada. Entonces, Sí. eh, pero terminaron en un muy buen pie aquí en Austin, eso es muy positivo. 3-4 ahí, claro. Eh, Sí. Hamilton igualando su mejor resultado de la temporada, que se dio un P4 hasta ahora. Eh, Hamilton se queda con el récord definitivo de 19 carreras sin alcanzar el podio todavía. Y eso considerando que lo va a alcanzar un día, claro. Porque hay pilotos de Ferrari que nunca han tenido un podio. Eh, Puede ser un poquito confuso. Hablando de podio y de récords al mismo tiempo, Lando Norris es el primer piloto de McLaren en alcanzar 15 podios en una temporada. Increíble que eh, Piastri, cuando llamó por Baku, tenía 14 podios en 16 carreras. O sea, ya estaba, vamos a decir que a la par con Alan Ay, Prost, el récord absoluto era 14 en 16. Viejo, y las próximas 4 carreras, o sea, 3 carreras, perdón, sin un podio, doloroso realmente, porque no, él se pudo haber quedado, y él se tres pudo haber quedado con carreras ese récord. también. Sí, no, totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que, digo, bueno, ahora no sé, porque estaba hablando ya del presente y en ese tiempo no lo sabíamos, pero No, claro. eh, Piastri, loco, ha hecho una temporada súper sólida. Estas 3 carreras son las que era falseado, literal, pero al final hay que ver con Piastri, me preocupa. La realidad es que Loco, pero tú sabes lo que es, o sea, 14 de 16, o sea, 14 de podio en 16 carreras, o sea, esa es la misma temporada de Alan Prost, básicamente. La misma cantidad de carreras, la misma cantidad de podios, no la misma cantidad de victorias, está bien, pero está súper bien, viejo, o sea, y pero, por eso pero, ese es el contraste para mí, tú sabes. esa estadística que tú estás mencionando, esa estadística son en una temporada como tal, de principio a fin, o Sí. son, o es en cuanto a seguidos, o es No, como temporada. es una misma temporada. O sea, Bueno, el universo de pero la temporada. entonces, aquí voy, tú estás descartando como si Piastri no va a hacer ningún otro podio. Ah, no, 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 claro, no, claro. Pero, por ejemplo, no estoy descartando que él no vaya a hacer podio, pero ya vamos a decir, por los números que tiene ahora mismo, ya no puede alcanzar el nivel de pros. Porque ya él puede coger podio en las próximas 5 carreras y no va a quedar con el mismo porcentaje. A eso era Ok, que voy, a eso era que iba. ya, Ya Norris tampoco, obviamente, Norris tampoco, pero quien venía mejor era Piastri. Por eso a ese hago, momento. exacto. Por eso hago el comentario realmente. Porque Norris ahora Mm, mismo, para Norris quedar absoluto segundo, tiene que conseguir podio en las 5 carreras que quedan. Por ejemplo. Mira, realidades, ¿qué nos dejó Austin? Un Max Verstappen a 40 puntos de Piastri en la tabla. El tipo en las últimas 5 o 6 carreras ya le ha quitado como 60 puntos a Piastri. Que mira, eso es fuerte, loco. Eso es fuerte. Demasiado, loco. 65 puntos. Un segundo, un Norris a 14 puntos de Piastri. A 14 puntos de Piastri. Estábamos hablando hace 2 carreras que estaba a 25, creo que era. Después a 23, ahora esto. Sí, Eh, ¿Qué quiere decir eso, Mario? Se acerca un buen final de campeonato. todo abierto. Señores, esa boleta de Abu Dhabi se están vendiendo como cosa loca. Todo el mundo quiere ir para Abu Eh, Dhabi ahora. Oye, yo tuve, o sea, alguna de las páginas que estaba siguiendo y eso, que sigo, mejor dicho, estaba hablando de eso, de como que la demanda por ir a la carrera de Abu Dhabi ahora están subiendo. Obviamente, los fanáticos de Max quieren ir a ver a Max conseguir el quinto título seguido. Los fanáticos de los McLaren también quieren ir a ver su piloto conseguir un primer título. Eh, y todo eso ha hecho también, ha despertado ese interés de poder vivir un evento como ese en vivo. Y para que ustedes vean que lo que hace un buen campeonato de Fórmula 1, bien peleado. que no se pintaba así hasta el último tercio del campeonato. Literal, loco. Esto no se pintaba así de a tabaco. Ya lo sabes. Y sabes que, bueno, cuando íbamos por el episodio de Monza, como hablamos, lo mencionamos, de que no hay mejor Max Verstappen que el Verstappen que está, que huele la sangre, que sabe que tiene un chance. El tipo está calmado, le está haciendo todo bien.
El equipo está en un buen momento. El carro está mejorando. El feedback loop de Max con el equipo es mejor ahora que lo que estaba, por ejemplo, en la primera parte del campeonato europeo, por así decir, hasta Hungría. Que algo que de verdad, que De admirar, viejo. probablemente estamos presenciando el comeback más grande en cuanto a puntos de la historia completa de la Fórmula 1. Y Eh, mira, y el tipo siguiendo su vida normal. Dígase que se va a correr un fin de semana, después el otro se va para un Nürburgring, se va a correr de nuevo, después vuelve a Nürburgring GT3 y la gana. Normal, viejo, normal, normal. Así vivo. Saco mi O licencia, sea, es dame en Fórmula 1. increíble, viejo. Corre en Nürburgring de jugar de Fórmula 1. El no, tipo está on a roll 100% para. Está computado el hombre. Computado. Más allá Ay, de estas cosas que hemos hablado, yo creo que ya no nos quedan puntos así clave de la carrera. Ya, ¿verdad? Si se nos quedó algo, nos lo pueden decir por ahí en los comentarios. Yo no sé si hay algo más que tú quieras agregar, papá. no, o sea, solamente recordar que vamos a estar en México y también vamos a estar en Brasil Brasil. y también va a venir contenido en Las Vegas. Esperen ese contenido insider, mi hermano. ¿Oyeron? Sí. Ese contenido va a venir por ahí, espérenlo, va a venir buen. Que Y tenemos una vamos a sorpresita estar ahí. activos en las redes sociales esta semana, y no la otra, la próxima. También vamos a estar bien activos, subiendo mucho contenido. O sea que simplemente tienen que estar dándonos follow ahí en las redes sociales, en Instagram, en YouTube. Recordad de Perfect Lap Store. Y señores, hay un buen final de temporada, no se despeguen de la Fórmula 1. Y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Señor, nada, ya Lorenzo lo dijo todo. Este fin de semana tenemos carrera otra vez, así que no van a tener que esperar mucho tiempo para vernos conversar. A Lorenzo, buena hora. Lorenzo va a estar allá. Va a ser a hora duro, o sea, hora cómoda para los dominicanos aquí, para juntarse a vela. Pueden ir con nosotros a buscar lomito, a vela, y comerse su Smash Lab, comerse su olor a café también si quiere. Y su cervecita bien fría, claro, de Estrella Galicia. Pueden ir por allá. Y nada, Latina también va a estar por ahí. Y ya con eso cerramos, Lorenzo. Señores, Así nos es. vemos la próxima.